Qué bueno es poder alabar el nombre del Señor. Señor, gracias porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres único. Te adoramos porque nos has dado vida. Tu misericordia ha estado sobre nosotros. Hemos visto, Señor, cosas terribles que están pasando alrededor nuestro. Pero en nuestra casa, nuestra familia, podemos ver tu gracia, tu misericordia, tu bondad y tu amor. No que valgamos más que los demás, sino solo por tu gracia y tu misericordia es que somos y tenemos lo que tenemos, Señor. Gracias, eres bueno, eres hermoso, eres precioso, eres lo único que tenemos en esta vida. Qué maravilloso. Y si lo tenemos, si te tenemos a ti, lo tenemos todo, todo. Dele gracias a Dios, hermano, por su trabajo, por su vida, por sus hijos, por su negocio. Dele gracias a Dios. Otros fracasan, otros terminan, pero usted sigue. ¿Por qué? Por la gracia de nuestro Padre Celestial. Te amamos, Señor, y te reconocemos como el único Dios verdadero. Y hoy te exaltamos por tu misericordia, por darnos un día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle ese aplauso a Él. Él se lo merece. Puede sentarse, hermanos. Sean bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor. Nos alegramos mucho de poder saludarles y dejamos tiempo para que todos los niños vayan a clase. En el nombre de Jesús van a recibir la palabra de nuestro Dios. Y bendecimos a Dios porque hemos estado viendo que cada domingo vienen más niños y con la ayuda del Señor esperamos alcanzar la cantidad de niños que teníamos antes de la pandemia. Y a los hermanos que de alguna manera se han guardado todavía en casa, esperamos tenerlos acá. Hemos estado hablando acerca de vivir en la plenitud de Cristo. Esto se ha estado hablando a nivel de nuestra misión en Reforma Apostólica, en congresos. Y si se nos dan estos estudios es para que los compartamos con ustedes. Y aquí hemos hablado acerca de vivir en la plenitud. Y hemos hablado que la plenitud, la palabra plenitud, significa estar completos, sin falta. Como dijo el salmista David, mi copa rebosando. ¿De qué estaba rebosando la copa de David? De la presencia de Dios. ¿Será que Dios tenía preferencia solo con David o con todos nosotros? ¿Solo para David sería esto? Es para todos. Imaginémonos todos nosotros que nuestra copa esté rebosando. Esto sería algo sobrenatural, hermano. Esto sería algo hermoso. Pero esperamos en el Señor que podamos atraer esa presencia del Señor en nuestra vida. Y yo no quiero solo informarles a ustedes de la plenitud de Cristo.
La plenitud de Cristo es lo que nos da vida a nosotros, los hijos de Dios. La plenitud o la presencia de Dios en nosotros es lo que hace que las cosas sucedan. Y yo no quiero que solo ustedes estén informados de esto. Dice en el libro de Santiago, yo solo quiero leerles acá lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 y versículo 22. No lo busques, se lo voy a leer o los hermanos lo van a poner ahí en la pantalla. Pero miren lo que nos dice el Señor. Dice, pero sed, ¿qué dice que debemos de ser? Hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. O sea, esto es un mandato del Señor. Si nosotros le creemos al Señor, esto es para nosotros. Entonces dice, si nosotros solo somos oidores, ¿qué va a pasar? Dice que nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, cuando yo escucho el mensaje de la palabra del Señor, lleva un propósito. Primero es recibirlo y aplicarlo a mi vida. Lo que recibí, ponerlo y llevarlo a la práctica en mi vida. Si la enseñanza del Señor me habla de hacer cambios en mi vida, yo no debo pensar en el otro. Esta palabra está buena para aquel, ¿verdad? Esta palabra está buena para ella. No, es para mí. Y dependiendo de lo que se hable durante la enseñanza, yo lo voy a aplicar a mi vida. A veces nosotros no recibimos porque nos pasamos en toda la predicación pensando en fulano, esto le cae a aquel, ¿verdad? Este le cae a la otra. Esto para... Y para nosotros nos vamos igual porque todo lo regalamos. Pero la palabra del Señor es para nosotros. Así que debemos de ser, ¿qué? Hacedores, practicantes de la palabra de Dios. Y hemos estado hablando de esa plenitud del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del propósito de los milagros del Señor. O sea, Dios no hizo nada, absolutamente nada en este mundo sin propósito. Por ahí hay una historia, dice que Jesucristo, durante el tiempo que no se habla de él, de los 12 años hasta los 30, que por ahí hay una historia vaga, sin fundamento, que Jesús se fue a hacer pajaritos de barros y los soplaba y volaban. Eso es una teoría sin fundamento. Jesús vino a este mundo porque traía un propósito de parte del Padre. Y quiero que sepan que ni una tilde ni una jota se quedó sin cumplir. Jesús lo realizó todo. Dígame usted, ¿dónde está Jesús ahora? La Escritura nos dice que por haberse convertido en hacedor de la palabra, está a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Padre, yo quiero que los que me sirven estén conmigo también a mi lado un día. Mire qué privilegio tenemos nosotros de parte del Señor. Y esto no es por cuello hoy. Aquí dentro del reino de Dios y aquí en nuestra iglesia, ninguno vale más que otro. Todos valemos la sangre de Cristo Jesús. Todos valemos la misma sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Para que usted se sienta motivado y decir, así es. Entonces yo soy un hijo de Dios. Entonces, veamos por qué en el libro de los Hechos, ¿para qué sirven los milagros? ¿Y todavía se pueden hacer milagros hoy? Claro que sí. Milagros mayores que los que Jesucristo hizo y mayores que los discípulos hicieron. Porque el Señor dijo, mayores cosas que estas haréis vosotros.
Así que usted no debe de seguir los milagros, sino los milagros nos tienen que seguir a nosotros. Por ahí se hace alguna campaña y el anuncio es que traiga a los enfermos, traiga a todos, y allá vamos todos. Porque se habló de milagros. Porque la iglesia no ha entendido, la iglesia es usted hoy. La iglesia no ha entendido que no somos nosotros que vamos a seguir los milagros, sino los milagros nos tienen que seguir a nosotros. Eso significa que usted como iglesia del Señor está aquí para hacer la obra de Dios. Veamos aquí el versículo 22 y 23 del capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, verso 22. Y dice así la palabra del Señor. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, y esto póngale mucha atención a esto, varón aprobado por Dios entre vosotros. Detengámonos un momento. ¿Qué fue lo que dio la aprobación que Jesucristo era el Hijo de Dios en ese tiempo? Porque usted sabe que había muchísimos grupos religiosos bien enraizados y con buenas, ¿qué les digo?, estrategias humanas y religiosas que tenían cautivada a las personas, pero que nunca surgió en ellos un cambio, una transformación, un milagro, y todos estaban congregándose solo para ir a oír un discurso, pero regresaban iguales a sus casas. Pero ahora viene Jesús y alguien pudo haber dicho: otro predicador, otro grupo religioso, otro líder que viene a predicarnos también. Pero la diferencia es que Jesús predicaba el evangelio del reino. Pero el evangelio del reino no solo eran palabras. El evangelio del reino era una realidad, era un hecho palpable de que Jesús era diferente a los demás. Y aquí viene, dice que Jesús fue varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, las personas entendieron que Jesús fue certificado, fue aprobado, fue demostrado que él era el Hijo de Dios. ¿Cómo la iglesia del Señor va a certificar ahora que somos realmente la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo le vamos a demostrar al mundo que no somos solo palabras? ¿Cómo va a ver el vecino que realmente usted y yo hemos conocido a un Dios poderoso, a un Dios que existe, a un Dios que cambia, a un Dios que transforma, cuando nosotros como iglesia lo demos a conocer? ¿De qué manera? Hay una necesidad cerca de su casa. Antes de llamar, ¿qué le digo yo?, a cualquier persona, lo deben de llamar a usted, me deben de llamar a mí, para que yo vaya a orar por él. Y yo voy, oro por él, y surge un milagro, porque lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Y usted se regresa a casa y otro día le dice: mire, la oración que usted vino a hacer levantó a mi mamá, levantó a mi papá, levantó a mi hijo, ya no tiene dolor,
Dios lo sanó. Usted hizo la acción y Dios certificó, aprobó que usted es un hijo de Dios, que usted es una persona que pertenece al reino de Dios. Y tenemos que entenderlo, porque dice el Señor en su palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Los que no creen, no, aunque esté en una congregación. Pero si no cree, usted tiene duda, no lo va a hacer. Pero dice, estos señales seguirán a los que creen. En mi nombre, oiga, no en su nombre, en mi nombre, no en nombre de la misión. Dice, en mi nombre echarán, ¿qué? Fuera demonios. Hablarán, ¿qué dice? Nuevas lenguas. ¿Y qué dice? ¿Qué más sigue diciendo? Sobre los enfermos, ¿qué dicen? Pondrán sus manos. ¿Cuántos de ustedes han puesto sus manos sobre los enfermos? Ya llevamos varios días de estar hablando de la plenitud de Cristo. ¿Qué hacen en las escuelas? Le dejan deberes a los muchachos para que el siguiente día el maestro los califique. Esto es un deber para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, si es esposa, dígale, ¿me das permiso? Voy a ir a visitar a la fulana y le voy a hablar de la palabra de Dios. Pero para que esa palabra sea certificada, voy a orar por ella o para que Dios sane. Y cuando Dios la sana, ella viene a Cristo Jesús. Y yo como iglesia me voy a dar a conocer que sirvo a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Usted puede ver a una persona sana físicamente por fuera, pero puede ser que su espíritu y su alma están totalmente arruinadas, fracasados, llenos de amargura, llenos de tanto odio. Pero llegó una mujer lleno de la plenitud de Cristo y le habló con la palabra, oró para ministrar sanidad en su espíritu y en su alma. Usted ha logrado una victoria sobre ella, porque ella se va a quedar libre. Va a decir, no sé qué me pasó, pero vino la fulana, oró por mí y ahora soy libre para la gloria del Señor. Algo pasó en mí. La oración de esa mujer me sanó. Entonces se está dando la aprobación de que usted no es religiosa, de que usted no es fanática, de que usted no es una aficionada. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros podamos comprender que Jesús, muy hijo de Dios, era, pero no lo iban a reconocer como el verdadero si Dios no daba certificación, si Dios no daba una aprobación, si Dios no hacía una señal extra de los que hacían los demás religiosos. Pero ahora viene el Señor, a través del poder del Padre, hizo los milagros, hizo los prodigios, hizo las señales, y todos glorificaban al Señor. Ahora, el Señor realizó ante el pueblo las señales y cubrió todas las necesidades espirituales. Mire, no hay cosa más linda para el ser humano que ser libre. Hay tantas personas que tienen almacenado mucho dinero, mucha fama, muchos amigos, pero aún así no son felices. Pasan noches serias, noches llenas de tristeza, de amargura, de desesperación, aún teniéndolo todo. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón vive feliz. Y el Señor vino a libertar a los cautivos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero ¿quiénes le van a ayudar a que salga de esa esclavitud? Somos nosotros. Usted ha hablado del evangelio, se ha dicho mucho, pero se ha hecho poco. Necesitamos entonces entender. Cuando la iglesia no realiza los milagros y señales, Dios no la certifica.
Dios no le da esa credibilidad ante el mundo. Necesitamos que Dios apruebe las obras de la iglesia, que Dios las respalde. Porque si no, vamos a vivir predicando y predicando y la gente no va a querer nada. Mire lo que dice en el libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 20. Mire qué interesante es esto. Aquí vemos la acción de la iglesia. Dios ve cómo su iglesia acciona y Dios certifica. Dice acá, y ellos, verso 20, ¿cómo dice? Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Hasta ahí va bien la cosa. Obedecieron de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, pero aquí viene lo sorprendente. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían a los discípulos. Mire qué interesante. Si la iglesia que soy yo no acciona, no hace lo que el Padre dice, jamás va a experimentar algo sobrenatural. Solo lo vamos a ver que otros lo hacen. Pero Dios no nos llamó a que estemos mirando que otros están siendo un instrumento útil para la gloria del Señor. Dios le llamó a usted, a todos los que estamos aquí. Dios no nos llamó para que nos escondiéramos. Dios nos llamó para que estuviéramos al frente. Yo tuve la oportunidad de orar por una persona que tenía en su pie una llaga y que a cada poco ella se quitaba los pedazos de carne podrida en su pie. Y aquí está el hermano Alex que puede dar fe de ello. Primero, su hija es liberada de un espíritu malo, pero luego ella llegó a los pies de Cristo también. Pero un día el Señor puso en mi corazón que tenía que orar por ella. Yo siempre hacía una oración así, ponía mis manos sobre su cabeza y le decía, Señor, por favor, sánala. Pero hubo una confrontación del Señor que yo tenía que poner mis manos sobre la llaga. Y el enemigo me ponía en la mente, no lo hagas. Te vas a contaminar. Eso es contagioso. Se te va a pasar en las manos. Esa era la voz que yo oía. Pero yo le creía al Señor que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanará. Le dije, hermana, venga, vamos a orar. Y puse mis manos cabal. Ella tenía la llaga en esta parte. Y puse mis manos. Sentí aquello y hasta salía, discúlpeme, mal olor. Pero yo puse mis manos y sentí que había algo como una electricidad entre la piel de ella y mis manos. Y yo oré al Señor con todo mi corazón. Y le supliqué a Dios que Él fuera honrado. Y se fue la señora. Y hasta el domingo que llegó al servicio, llegó feliz, sin la venda que se ponía, se le miraba el pie sano. Y dijo, pastor, quiero testificar. Y le dio el tiempo. Y la hermana levantaba el pie y señalaba, mire, no tengo nada, el Señor me sanó. Y sabe, hermano, una iglesia que no crecía, el Señor la hizo crecer a base de su presencia, manifestándose en sanidad y manifestándose en las liberaciones que Dios hizo en medio de nosotros.
O sea, qué interesante es que usted como hijo del Señor, como hija del Señor, nos levantemos y hagamos. Aquí la iglesia dice que fueron a predicar la palabra. Y estando predicando la palabra, el Señor confirmaba que ellos eran los enviados de Dios. Pero ¿de qué forma confirmaba el Señor? Aquí lo dice la palabra, con las señales que les seguían. No había enfermo que se quedara sin sanidad, salvo que Dios estuviera interviniendo en la vida de la persona. Porque hay momentos que Dios hace pasar a alguien por una situación que no hay pastor que pueda, no hay hermano que pueda quitar esa enfermedad, porque Dios está tratando con esa persona. Pero cuando son enfermedades que vienen a ti impuestas por el enemigo, Dios las sana con su poder usando a su iglesia. ¿Cuántas iglesias del Señor hay aquí? Usted es la iglesia hoy. Esto no es la iglesia. Usted no diga, voy a ir a la iglesia. No diga, porque la iglesia es usted. Hay que decir, la iglesia va a ir a la casa de Dios, a la casa de oración. La iglesia se va a mover ahora. Y es usted. Pero no es cierto que nosotros decimos, voy a ir a la iglesia. ¿Y entonces usted qué es? La iglesia es usted. Y usted como iglesia ha sido revestida con el poder de Dios. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermanos, aquí la acción fue de la iglesia y el respaldo fue de Dios. Dios respaldando a los que hacen la voluntad del Señor. Ahora, Jesús siempre le dio la honra al Padre. Eso es algo muy importante. Yo sé que Dios va a empezar a usarles a ustedes, pero nunca vaya a permitir que el orgullo, que el ego se apodera de usted. Y que el Señor lo empezó a usar, entonces ya usted pone ahí hasta su mesita y pone ahí, aquí oramos por los enfermos. Y en lugar de edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, yo voy a tratar ahora de usar ese don que el Señor me dio para dividir la iglesia. Podrá usar un poco de tiempo, pero Dios va a quitar, porque Dios le ha dado algo para edificar, no para su propio reino. Ahora, Jesús siempre honró al Padre dándole el primer lugar. Vea lo que dice en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y cuando usted empiece a hacer esto, yo le garantizo, Dios lo va a empezar a usar. Y usted decir, pastor, mire, aquí vienen dos que se convirtieron a Jesucristo. Oré por ellos y ellos sanaron y aquí están. Hay que discipularlos, hay que bautizarlos, hay que hacerlos que sirvan a Dios también. Ahora mire lo que dice en Juan 14:10. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Había mucha gente que dudaba de Jesús, ¿verdad? Las palabras que yo os hablo, otra humildad de Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace ¿qué? Las obras. Yo veo a un Jesús humilde, yo veo a un Jesús como siervo, yo veo a un Jesús libre de toda aspiración humana. Yo veo a un Jesús lindo, hermoso, reconociendo que todo lo que estaba pasando en su vida y en su ministerio era obra del Padre. Nada dijo, es que esto yo lo hago porque pasé 40 días de ayuno. No dijo, es que yo hago esto porque paso noches enteras orando. Claro, eso era muy importante. Pero él nunca dijo, las obras que yo hago, las obras que yo realizo, las realiza mi Padre en mí.
En otras palabras, estaba diciendo, yo estoy lleno de la plenitud de Cristo. Perdón, de la plenitud del Padre. Y el Padre que mora en mí y yo en Él, hace las obras. Qué hermoso reconocer esto, ¿verdad? No es para que nosotros digamos, hermanos, es que mire, yo estoy pagando el precio, es que mire, yo hago esto, yo hago aquí, hago lo otro. No. Con un corazón humilde, reconocer que somos servidores de Dios. Mire, aquí hay otro milagro. El milagro del cojo. Aquí el protagonista fue Dios. En Hechos capítulo 3. Hechos 3. Mire qué pasó y la actitud de los discípulos es la que nosotros nos debe de llenar de alegría. Usted sabe todo lo que pasó. Paralítico, un milagro sobrenatural, un milagro, hermanos, que lo humano no lo podía hacer. Este paralítico siempre estaba pidiendo limosna, vivía de la caridad pública, pasaba todo el día soleándose. Pero un día llegó, ¿cuántas veces pasó Pedro, pasó Jesús para el templo? Jesús lo veía. ¿Por qué no lo sanó él? Porque Jesús visitaba el templo de la Hermosa. Y lo vio varias veces sentado ahí. No lo hizo Jesús, porque era trabajo de los discípulos. Tenían que hacerlo. Ahora hay tantas cosas en el mundo que el Padre le ha delegado a su iglesia para que ella los haga. Fíjese que todavía hay hermanos que oran así. Padre, trae las almas, por favor, sálvalas. Y el Señor nos dice, ¿cómo es eso? Si yo te puse ahí para que seas tú que las traigas. Si yo te puse ahí para que tú las salves. Y ahora me estás diciendo que yo traiga las almas. Si yo te escogí, te puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ya no me digas que yo traiga las almas, te puse a ti, te tengo a ti en la tierra. Pero necesitamos ser certificados. Yo decía en una enseñanza siempre de este mismo tema, cuando el patojo dice, gané el grado, mamá, y tira la mochila y se va a jugar, y no. Primero que el padre responsable y la madre responsable haces, ganaste el grado, sí. Sí, mamá. Sí, papá. Bueno, dame el certificado para ver si ganaste. Yo puedo decir, me llamo fulano tal, pero ¿qué me van a pedir para certificar si yo soy la persona que digo? A través de mis documentos. ¿Cómo voy a certificar que creo en un Dios poderoso? Haciendo las obras que el Padre ha dicho que debo de hacer. Pero debemos de darle la gloria al Señor. Ahora, a estos hombres los tenían, aquí del versículo 11, y teniendo asidos tomados o agarrados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba como atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre,
ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Empieza el discurso de Pedro, pero lo que vemos ahí es que ellos no se quedaron con aquella gloria. La gente los miraba a ellos como que ellos eran los hechores de ese milagro, pero ellos aclaran y dicen, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros? Y eso es un buen camino para seguir siendo usado por el Señor. Y les dice claramente, Jesús, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron, al que ustedes no estuvieron de acuerdo que Pilato lo dejara en libertad, ese Jesús es el que ha hecho estos milagros. Y sigue la predicación. Y al ver esos milagros y todo, viene el mensaje de Pedro. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos se convirtieron en ese mensaje que se dio Pedro? Se convirtieron 3,000 personas. ¿Y cuántas veces habían predicado? Varias veces. Pero esa vez, ¿cuál fue la diferencia? La certificación de que ellos eran hijos de Dios. La certificación del milagro. Después se convierte en otros 5,000. O sea, los milagros tienen un propósito para que la gente incrédula crea. Para que la gente que no anda bien con el Señor mira un milagro y dice, aquí está Dios moviéndose, caen de rodillas, se convierten, lloran y hacen un sinfín de cosas y son transformados cuando ven el milagro. Yo me daba cuenta. No me gusta vivir del pasado, pero como a manera de testimonio. Dios hizo crecer la iglesia de Mazatenango. Yo tomé la iglesia con 12 miembros y un testimonio por los suelos. Pero cuando Dios me saca de allí, yo dejo contabilizado 350 miembros. Habían más. Y tomo la iglesia con 80 quetzales de deuda y se queda con una cantidad igual, solo que de miles. ¿Y cómo creció la iglesia? Dios la hizo crecer a través de los milagros. Porque Dios me dijo que iba Dios a glorificar su nombre a través de la liberación que Él iba a hacer de muchas personas poseídas de demonios. Y Él me dijo, cada endemoniado, su familia se va a convertir a mí. ¿Y sabe cuántos casos me dio el Señor? 39 casos, y con 39 casos llenó el templo que tenía. ¿Para qué? Quería más y ya estaba lleno el templo. Pero ¿quién hizo crecer la iglesia? No fui yo. Fue el Señor a través de la certificación de los milagros. Dios hacía milagros gloriosos. Claro, los hizo para allá. Yo le he preguntado, ¿por qué aquí? Y le digo una cosa, no me ha contestado. Pero allá fue porque Él lo quiso. Él me vio a mí desanimado. Él me vio a mí atribulado. Él me vio a mí negativamente. Yo fui a una reunión para renunciar de todo. Y ahí el Señor me dijo, es mi voluntad. Entonces Dios hizo lo que tenía que hacer. En un servicio alguien levanta una silla, una banca, una mujer levanta una banca, hermano. Y cuando la gente mira eso, una mujer levantando una banca, muchos salieron, se fueron y otros se quedaron. Y cuando Dios la liberó, la gente se quedó sorprendida del milagro del Señor. La gente se empezó a someter más al Señor.
La gente empezó a temerle al Señor porque sabían que Dios estaba ahí. Eso mismo va a pasar cuando usted empiece a hacer lo que Dios quiere que haga. No hay nada imposible, pero démosle la gloria, el honor y la exaltación a nuestro Dios. No hay ninguno de los que estamos aquí que Dios lo haya hecho venir a esta congregación para quedarse sentado para siempre. ¿Qué hizo la iglesia en Marcos? Dice que salieron a predicar la palabra, pero el Señor les ayudaba con los milagros y las señales. Si usted no sale a predicar, no espere ver milagros, ¿eh? Si usted no sale a buscar, todo este tiempo de la pandemia, Dios lo ha permitido para que como iglesia de Dios hagamos lo que tenemos que hacer. Pero el enemigo nos ha encerrado y nos ha hablado muchas veces de que tengamos cuidado, que nos vamos a contagiar y todo. Así me decía el enemigo a mí cuando puse mis manos sobre el enfermo. Pero no me contagié. Aquí están mis manos para seguirla poniendo sobre los enfermos para que ellos sanen. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de Dios? Bueno, no es si usted quiere, es un mandato de Dios. El que creyere, estas señales seguirán. Te lo recuerdo, está aquí en Marcos. Se lo recuerdo para que usted se dé cuenta que esto no es solo para pastores hoy. La iglesia ha creído que solo los pastores, solo los que están por ahí, son los llamados a hacer la obra de Dios. No, yo no encuentro eso aquí en la Biblia, en el capítulo 16 de Marcos. Ahí está usted y estoy yo. Miren lo que dice. Y esta señal, el verso 16 dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Si usted no ha sido bautizado, dígame y lo vamos a bautizar. Y dice, y estas señales, ¿cómo dice? Seguirán a quiénes, hermanos, a quiénes seguirán. Solo a los ministerios, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los ancianos de las iglesias, a los diáconos. No dice eso. Eso es usted y yo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué más dice? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, hermanos? ¿Están viendo ahí? Eso es suyo. Fíjame, eso es para usted. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Un siervo del Señor contaba un testimonio que había un brujo que no quería que él estuviera predicando la palabra del Señor. Óigame. Y comía en una casa el evangelista. Y este brujo quería matarlo porque cada noche se convertía en almas para Cristo y hablaba en contra de la hechicería. Y le fue a pagar a la señora que le daba la comida una cantidad de dinero. Y la señora aceptó y le echó un veneno en la comida del pastor. Cuando él va a comer, por eso es importante, usted debe de santificar los alimentos antes que coma hoy. Antes de llevárselo a su boca, ore, dándole gracias a Dios y santificándolo. El pastor llegó, le sirvieron la comida y él oró y santificó la comida. Y cuando él abrió los ojos, ¿sabe qué apareció en los platos? En el plato.
aquella comida se convirtió en gusanos. Cuando él abre los ojos, entiende que esa comida estaba envenenada y lo querían matar a él. La oración puede mucho. Donde usted vaya, no se avergüence si va a un restaurante porque lo están viendo, usted no va a orar. Tenga cuidado. Usted ore, usted ore. Está con los amigos y no quiere orar porque se van a reír y usted que se rían. Pero usted tiene que santificar lo que se va a comer. Usted tiene que orar. Es que me van a ver, hombre, que no me importa. Yo voy a orar porque la oración de fe santificará los alimentos, dice la palabra del Señor. Entonces, qué importante es que los hijos del Señor comprendamos. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Creen ustedes esta palabra, sí o no? Porque si no, solo están siendo informados. Por supuesto, para ir a orar por una persona que está enferma. ¿Sabe? Cada vez que yo subo a predicar aquí, paso un tiempo de oración en la oficina y le pido a mi Padre que me limpie, que quite todo aquello y que yo me pare aquí, lo haga bajo su voluntad. Le digo, Señor, si hay algo que no te agrada de mí, quítamelo. Pero por favor, todavía vengo aquí y me paro y le digo, Espíritu Santo, sube conmigo, sube conmigo. Yo sé que el Señor está aquí conmigo. Yo no vengo y me subo porque tengo que, no. Lo hago con mucho temor delante del Señor. Le pido mucho respaldo al Señor para predicar. Aquí no llegamos para ir a orar por un enfermo. Yo le pido mucho a mi Padre que vaya conmigo. Examino mi vida. Porque no somos perfectos, pero inmediatamente podemos acudir al Señor a ponernos a cuentas con Él para salir ya en victoria. Y voy, oro. Si fallé y le pequé con mi mente ante el Señor, le pido, Señor, limpia mi mente, por favor. Yo quiero ir a orar. Y si hay que terminar con algo que puede servir de estorbo para que yo no ejecute el plan del Señor, lo dejo tirado. Porque más vale hacer las obras de Dios que nuestro deleite. Hermano, Dios nos llamó para hacer eso. Todos los que estamos aquí. Yo hoy voy a orar por ustedes. No que yo tenga la autoridad y que hoy, no, yo los voy a desatar en el nombre de Jesús. Para que ustedes vean, si el vecino está enfermo, dígale, yo creo en Jesucristo y usted tiene que creer en Jesucristo. Yo vengo a orar por usted y reprende al espíritu de enfermedad y él va a sanar. Porque Dios va a estar con usted. Una vez usted empiece a hacer eso, Dios lo respalda. Dios va con usted. Porque eso es lo que Dios quiere que se haga. Y cuando usted y yo empecemos a hacer eso, Guatemala va a cambiar. Guatemala no cambia con políticos. Guatemala cambia si la iglesia del Señor ocupa su lugar. Y los políticos buscarán a Dios. Donde los hombres y mujeres están estableciendo el reino de Dios. ¿No es esto lo que dice en la oración del Padre Nuestro? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Cuando Dios haga su voluntad en mí y en la tierra, va a haber paz en el corazón de la gente. Póngase de pie y vamos a orar. Los milagros tienen un propósito. Los milagros no han pasado de moda, hermano. Hay congregaciones que dicen que eso ya no existe. No existieran los milagros si Dios ya te hubiera muerto. Pero Dios no se muere. Nunca. Porque Él es Dios eterno. Y Dios
ha preparado a su iglesia con su palabra para que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Su vecindad conocerá que usted sirve a un Dios grande, un Dios poderoso. No tenga miedo. Dígale ahora en su oración: Señor, aquí estoy. Y si usted alguna vez se ha negado de ir a orar por algún enfermo, pídele perdón a Dios. Porque usted y yo no estamos aquí solo para disfrutar de la misericordia de Dios. Estamos aquí para ello, pero también estamos para libertar a los cautivos. Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar a los cautivos. Dígale: Señor, aquí están mis manos. Si usted quiere extender sus manos al Señor, dígale: Señor, aquí están mis manos. Úsalas, pero úsame a mí. Padre, hoy en el nombre de Jesús, vengo en tu nombre a declararle a tu iglesia que tú les has dado vida, que tú los llamaste, que tú los escogiste. Yo no pude escoger a este pueblo. Fuiste tú quien los trajiste a este lugar. Y lo has hecho con un propósito. Es de que ellos, juntamente conmigo, establezcamos tu reino, tu autoridad, tu gobierno sobre todo principado, sobre toda potestad de las tinieblas. En el nombre de Jesús, basta ya con ese temor, con ese miedo. Y yo ministro sobre la vida de tu pueblo la autoridad tuya. Señor, levanta hombres y mujeres aquí que cuando vean un enfermo, como aquella sirvienta de Naamán, Señor, que pudo dar un mensaje y dijo: hay un siervo que puede sanar la lepra. Que nos convirtamos nosotros no solo en mensajeros, sino también que podamos sanar en tu nombre toda enfermedad, toda dolencia, toda enfermedad en el espíritu y en el alma. Señor, así como tú nos mandaste hace mucho tiempo, ahora manda a tu pueblo bajo la unción de tu espíritu. Yo sé que habrán hombres y mujeres que se van a atrever a partir de este momento a hacer tu obra, a orar por el empresario, a orar por la persona que tengan más cerca, por sus hijos, y declarar con autoridad que tú eres el Dios Todopoderoso. Y tú vas a certificar, vas a dar comprobación que tú eres Dios, que tú eres el Padre eterno de ellos y mío. Padre, gracias. Quita todo miedo, quita todo temor. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y el perfecto amor eres tú, Señor. Quita todo temor. Señor, perdónanos este tiempo donde tu iglesia debe estar haciendo tu obra. Nos hemos ocultado, nos hemos escondido. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre el espíritu de temor y lo echamos fuera de nuestra congregación y fuera de la vida de cada uno de tus hijos. Señor, como siervo tuyo, doy mi cobertura, oh Dios, para cada varón, para cada hermano, para cada joven, para cada señorita, para que tenga la autoridad de Dios y ministrar ya no mañana, hoy, el poder de tu Espíritu Santo, porque solo así tú vas a declarar
quiénes son tuyos y quiénes no. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te honramos, Señor, con todo nuestro corazón, porque todo está en tus manos. Todo está, oh Dios,